necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Muy buenos días. En este sábado, como todos los sábados, nos conectamos para estudiar la palabra de Dios. Qué hermoso es ver que han pasado todos estos meses y seguimos adelante con un grupo fiel ahí que está del otro lado. Que Dios te bendiga y que bueno, esta palabra y todas las que estamos recibiendo, la verdad es que han sido de gran bendición y ayuda. Y bueno, estamos en un momento de la Biblia donde vemos el ministerio del Señor Jesús en el libro de San Juan, que esta semana lo terminamos, y el comienzo de la era de la iglesia. Es decir, muy importante para nosotros, ya que nosotros vivimos y seguimos escribiendo la historia de la iglesia de Jesucristo. Bueno, retomamos desde el 8 de noviembre, estamos en San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: escribe y memorice la palabra del Señor en Juan 14:6. Son las palabras de Jesús que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no por mí. También pregunta: ¿qué promesa hizo el Señor a los que le aman? Y dice la palabra que enviará sobre ellos al Espíritu Santo, al Consolador. También pregunta: ¿qué debe hacer el que ama al Señor? ¿Qué bendición trae esto? El que ama al Señor tiene que obedecer, ¿no? Guardar la palabra de Dios. El Señor mismo dice que hará morada en la persona que obedece su palabra. Es decir, que Él va a estar ahí. Él va a estar en la persona que obedece su palabra. Fíjense qué profundidad que tiene este texto, de tomarnos de esta promesa. Si le obedecemos, Él va a morar, es decir, va a estar en nosotros ayudándonos. Bueno, la pregunta 4 dice: ¿qué obra hace el Espíritu Santo en el cristiano? Nos enseñaría todas las cosas, dice la palabra, y nos recordaría la palabra del Señor. Ese es, digamos, lo que hace el Espíritu Santo, y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, acá tenemos una reflexión muy linda que habla acerca de las palabras de Jesús en San Juan 15, del 1 al 8. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Bueno, la Biblia al día dice: si alguna rama o sarmiento del tronco de esa rama no produce, la corta. En cambio, poda las que producen fruto para obtener aún mayores cosechas. Este es un versículo muy duro, pero son palabras del tierno Jesús. Si alguna rama no da fruto, la cortaré. Desde el momento en que una persona decide entregarle su vida al Señor Jesús y hacerle Señor de todo su ser, debe dar fruto para Dios. Sí o sí, de otra manera, será cortado. Note que el dar fruto para Dios no es una opción, sino que es la obligación de cada rama o sarmiento. Usted y yo somos estas ramas o sarmientos que debemos dar fruto sí
o sí. Para Dios, el que demos fruto es de suma importancia. Acá lo está diciendo explícitamente en esta palabra, ¿no? Mis verdaderos discípulos, dice, producen cosechas abundantes para la gloria de mi Padre. Ahora, ¿cómo está siendo su cosecha? Nos lleva a la reflexión. ¿Es abundante o pobre? Si es abundante, ¿lo es según Dios o según mi parecer? Cuando el Señor habla de fruto, se refiere al hecho de que en nosotros pueda verse la imagen de Él. En segundo lugar, la cantidad de personas que son salvadas por nuestra predicación y por nuestra conducta. En tercer lugar, la cantidad de personas que son formadas, discipuladas, para que el reino de Cristo se extienda mucho más. Para poder producir abundante fruto para el Señor, hay que pertenecer a Él, hay que dejarse tratar, podar por Él y permanecer siempre unido a Él. Bueno, concluimos con este texto. Si alguno se apartará de mí, se lo arroja como rama inútil que al secarse se amontona con otras y se quema. Por eso, este es el tiempo de poder dar fruto para el Señor. Amén. La pregunta 6 dice, el Señor manda a sus discípulos a que permanezcan en su amor. ¿Cuál es la manera de pertenecer? Es obedecer a su palabra. Y también dice quiénes son realmente sus amigos. ¿Quiénes son los amigos del Señor? Son los que hacen lo que Él les manda. ¿Qué debemos hacer los cristianos para que el mundo crea en el Señor? Ser uno con el Señor, lo cual nos llevará a ser perfectos en unidad entre nosotros mismos. Vamos un poquito más a Juan, capítulo 18 al 21, y dice, ¿qué sucedió con la gente? Acá estamos en la parte donde van a prender a Jesús para ser crucificado, pero cuando Él dijo, lo estaban buscando y preguntaban por Él dijo, yo soy. Al escuchar esas palabras dice que todos retrocedieron y se cayeron de escuchar la palabra del Señor Jesús. Ahora vemos ahí a Pedro que le corta la oreja a Malco. Y en San Juan 19, versículo 30, ¿cuáles fueron las últimas palabras del Señor? Antes de morir, Él dijo, consumado es. Esto significa, ahí el Señor dijo, terminé, hice lo que tenía que hacer. Ya está todo hecho. Consumado es. Tremendo el precio que pagó el Señor para que nosotros hoy tengamos perdón de pecados, libertad y valorar ese precio que pagó el Señor. Por eso también, fíjate cómo valoras vos el precio del Señor. Vivamos para el Señor Jesús. En cuarto lugar dice, ¿quién fue la primera persona en ver a Jesús resucitado? Bueno, fue una mujer, María Magdalena, la cual había sido libertada de 7 espíritus inmundos que la atormentaban. Jesús la liberó y ella quedó totalmente rendida al Señor. Por eso estaba siempre ahí, a los pies del Señor, y tuvo un gran premio que fue verlo a Él resucitado. Qué hermoso es. Esto nos deja una gran enseñanza. Siempre que lo buscamos, lo vamos a encontrar. La pregunta 5 dice, ¿cómo se llamaba el discípulo que no creía que el Señor había resucitado? Fue Tomás. Recuerden que cuando Jesús aparece, Él no estaba con los demás discípulos. Entonces Él dijo, yo si no lo veo y meto mi dedo en la herida, no creo. Y bueno, ahí se le apareció Jesús y le dijo, bueno, acá está, mete tu dedo. Pero ahí Tomás se dio cuenta que era verdad lo que estaba pasando. Así que estemos donde hay que estar, no sea que nos pase como Tomás, el incrédulo. Bueno, tenemos una reflexión hermosa que ustedes pueden leer acá de Jesús hablando con Pedro y preguntándole si lo amaba. Esto se lo pregunta 3 veces. Bueno, vemos que los años, dice, de vida de Pedro y aún su propia muerte nos indican claramente de que sí amaba a Jesús. Quizás empezó ahí en su ministerio y era el Pedro explosivo, el Pedro que lo negó a Jesús, el Pedro que le cortó la oreja a Malco. Bueno, vemos a un Pedro muy a veces arrebatado, pero había un proceso en él para llegar a esto. Él amaba al Señor y estuvo dispuesto hasta morir. Dice la historia que Pedro muere crucificado
boca abajo, y tiene que ver con este texto, donde Jesús ya se lo había revelado, ¿no? Pero a través de su vida deja un testimonio de fidelidad al Señor, de compromiso total, de valentía, de lealtad, de sumisión. Pedro dio pruebas de que amaba al Señor. Ahora la pregunta sería para nosotros: ¿será que el Señor ve que lo amamos? ¿Qué encuentra el Señor cuando mira nuestra vida, cuando mira nuestros frutos? ¿Qué encuentra el Señor? ¿Hay fidelidad? ¿Hay servicio? ¿Hay entrega? ¿Hay compromiso? Que el Señor nos ayude a poder amarlo como Él se lo merece, con todas nuestras fuerzas. Seguimos un poquito más adelante y ya estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Estoy en el 10 de noviembre, ustedes pueden ver ahí en sus estudios, y vemos que cuando Jesús asciende y se va a la presencia de Dios, lo hace en el monte de los Olivos, en Jerusalén. Ese es un monte muy clave, por lo cual sabemos que también el Señor descenderá. Pero la pregunta 2 dice: ¿qué les mandó el Señor a los discípulos? Les mandó que se quedaran en Jerusalén para poder recibir la promesa del Padre, que enviaría al Consolador. Y pide que memoricemos Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y empieza a nombrar los lugares desde ahí donde estaban ellos: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vaya que no se está cumpliendo. Bueno, quedan algunas tribus por ahí que todavía no han conocido el mensaje de salvación. Cada vez son menos, porque recuerden que esta es una de las señales antes de que Jesucristo venga, que en todo el mundo será predicado el Evangelio a toda criatura. Es decir, que esta palabra ya está llegando a su fin, porque todas las naciones han conocido el mensaje de salvación, y quedan algunas tribus con algunos dialectos que están traduciendo la Biblia para poder llegar ahí. Así que estamos pronto a ver al Señor volver por su iglesia. Qué bueno. ¿Estás preparado? Tenemos que estar preparados. Bueno, en la pregunta 4 dice que nombremos el discípulo que toma el lugar de Judas Iscariote. Recordemos que él termina asesinándose porque fue el que traicionó a Jesús, y obviamente que el diablo lo llevó a suicidarse. Había matado al Hijo de Dios. Y la pregunta 5 dice: cuando vino el Espíritu Santo, y vamos a contestar una serie de preguntas. ¿Qué día fue? Fue el día de Pentecostés. Estaban en Jerusalén en el aposento alto, y habían como 120 personas, las cuales estaban orando y estaban juntos y en un mismo espíritu, unánimes. Y lo que pasa es que dice que se escucha un estruendo como de un viento recio, el cual sopló y llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre sus cabezas de los reunidos de allí, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es una de las evidencias del Espíritu Santo. Otros idiomas, otros lenguajes. Y lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Luego predica Pedro, porque algunos dicen que pasan estos que parecen borrachos, pero Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo y comienza a decirles que no están borrachos, sino que ellos habían creído. Bueno, y empieza a predicarles Pedro, y dice la palabra que se bautizan luego de esa predicación como 3.000 personas, luego de la predicación de Pedro. Qué hermoso es lo que está pasando en esta parte de la historia, ¿no? Ahí la iglesia de Jesucristo creciendo y haciendo una explosión tremenda. Vamos a Hechos capítulo 3 al 5 y vemos ahí que ellos se van a orar a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, y
se encuentran a un cojo en la puerta del templo La Hermosa. Pedro ahí le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que el cojo saltó, no que se levantó, saltó y empezó ahí a darle gloria a Dios porque fue sano en un instante. Y bueno, acá en el capítulo 4 vemos el segundo mensaje de Pedro que predica, y dice la palabra del Señor que creyeron como 5.000. Bueno, también aparecen en esta parte los sacerdotes que los agarran a Pedro y a Juan, los que están predicando del Señor, y los ponen en la cárcel porque estaban muy molestos que le predicaran al pueblo y de que anunciaran que en Jesús tenían resurrección los muertos, es decir, que aquel que creía en el Señor resucitaría a una vida en la eternidad, y ellos estaban en contra de esa doctrina y por eso los encarcelan. Y entonces dice la palabra en el capítulo 4 ¿qué le piden los sacerdotes? Le piden a Pedro y a Juan que no hablasen ni enseñasen más sobre Jesús. Por supuesto que ellos no le obedecieron. Y dice: escriban las características de la iglesia primitiva según Hechos capítulo 4. Bueno, las características eran que eran de un corazón, tenían todas las cosas en común, predicaban con poder, no había necesitados, no eran materialistas, daban sus bienes materiales que fuesen repartidos con los que menos tenían. Bueno, la verdad que es hermoso ver cómo nació la iglesia del Señor, y hoy nosotros que tenemos que imitar. Claro, la iglesia del Señor creció tanto que ya no puede vivir. Imagínense si viviéramos en el templo, seríamos muchas personas, y es por eso que hoy en día la iglesia nos reúne, nos convoca para siempre estar en la necesidad de los hijos de Dios y poder suplir y estar unidos en un mismo espíritu, pero también ha crecido tanto la iglesia que ahora ya no pueden vivir todos en un mismo lugar. Pero sí creemos en esta palabra para la iglesia del Señor, estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que podamos siempre ser generosos, que podamos atender a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados. Y ese es el evangelio del Señor, el amor en su iglesia. Vamos al 12 de noviembre, capítulo 6 de Hechos, y dice que nombran a diáconos que empiezan a ayudar, porque ahí ya empezó a crecer la iglesia y necesitaban ayuda, como pasa hoy en día, que se necesita mucha ayuda en la iglesia. Y entonces nombran a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos fueron los 7 primeros diáconos en la iglesia cristiana, en la iglesia del Señor. ¿Qué características tenían estos hermanos? Fíjense en cómo la palabra del Señor nos marca estas características, que son las mismas que tenemos que tener hoy. De buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Qué labor cree que debían hacer? Bueno, debían encargarse de la parte material y física, aunque también desarrollaban el ministerio de la predicación. Luego encontramos el primer mártir de la fe, es Esteban. Ahí todos estos fariseos, los saduceos, todos los religiosos se unen para matarlo y lo matan a pedradas. Y Saulo, aparece Saulo, recuerden que este es uno que va a marcar también la historia, pero ahora se llama Saulo. Saulo en este momento asolaba y perseguía a la iglesia y metía a los cristianos en la cárcel. Inclusive estaba ahí en la muerte de Esteban, apoyando a todos los que estaban matándole en ese momento. Pero ahí, cuando pasa esto, ¿qué hicieron los hermanos que fueron perseguidos y esparcidos? Claro, se tuvieron que esparcir por la persecución, pero Dios usó esto para que la iglesia empezara a llegar a otras ciudades, y lo que empezaron a hacer era predicar el evangelio en el lugar que llegaban. Bueno, acá
acá vemos una iglesia en crecimiento constante, con temor de Dios y llena del Espíritu Santo. Esas son las características que tiene que tener la iglesia del Señor. Y hay un texto muy hermoso en el capítulo 9, versículo 31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Qué maravillosa la obra del Espíritu Santo, la cual continúa hoy en nuestras vidas. Y vamos a Hechos capítulo 10. Dice: ¿quiénes son los personajes de este capítulo? Acá aparecen Pedro, Cornelio, el ángel, un ángel del Señor, y el Espíritu Santo. ¿Quién era Cornelio? Era un hombre recto, temeroso de Dios, generoso y de buen testimonio. Lo que quería Cornelio era oír el mensaje de salvación. Él tenía interés de saber cómo podía ser salvo. Y bueno, ¿qué pasó al final del mensaje de Pedro? Pedro dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían ahí en su familia, la familia de Cornelio, y se bautizaron en agua, lo cual evidencia que habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Es la señal de uno que cree. El que cree en el Señor, lo primero que hace es bautizarse. Es la señal que tenemos, que el Señor nos dejó marcado en su palabra para dar testimonio de que hemos creído en el Evangelio del arrepentimiento, para resucitar a una nueva vida tomados de la mano del Señor. ¿En qué ciudad se llamó a los discípulos cristianos por primera vez? Eso lo encontramos en el capítulo 11, versículo 26, y fue la ciudad de Antioquía. Y también en el capítulo 12 encontramos el primer discípulo de los 12 del Señor Jesús, asesinado por seguir a Cristo, que fue Santiago, el hermano de Juan, por mandato de Herodes. Pero muy poco tiempo después, Herodes termina muerto, comido por gusanos, por su soberbia, por su orgullo, por no haber reconocido al Señor, y también tenía encima muertes de tremendos hombres de testimonio que fueron en su gobierno, y entonces muere comido por gusanos, ya que se había ensañado contra los discípulos del Señor. Y terminamos con esta reflexión que habla de la puerta de hierro. En el capítulo 12, versículo 10, Pedro había sido encarcelado por predicar a Cristo, otra vez más, ya había sido, esta es la segunda. Y a la noche un ángel del Señor se le apareció, lo despertó y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego le dijo que se pusiera bien su ropa y su calzado y que lo siguiera. Así pasaron las dos guardias de soldados y llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió por sí sola. De esta manera Pedro llegó a la calle y allí el ángel del Señor desapareció. Parece increíble, pero es real. Dios sabe cuidar a los que en verdad creen en Él. Bueno, no necesita tanto análisis esto, solamente el hecho de entender que si en verdad seguimos al Señor, Él cuidará de nosotros según su voluntad perfecta. Hay cosas que Dios va a permitir que suframos y hay otras donde Dios va a mostrar su poder y vamos a ver la grandeza de Dios, y eso solamente lo sabe el Señor, porque también Él trata con nosotros y también sabemos que a Dios no se le escapa nada. Así que qué hermoso es poder confiar en este poderoso Señor que abre puertas de hierro, que puede dormir a los soldados, que puede enceguecer al que quiera. Para Él no hay nada imposible. Tenemos un Dios que puede abrir cualquier puerta de hierro y todo va a ser para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga en este día. Hemos llegado al final de este resumen de esta semana y seguimos estudiando el libro de los Hechos. Le damos gracias al Señor. Ya quedan pocas semanas para culminar este año, pero hemos estado tomados de la mano del Señor, buscando su presencia. Así que te animo a que no nos dejes. El próximo sábado seguimos estudiando y mañana tenemos una única reunión por causa de las votaciones por la mañana. Así que a las 19:30 los esperamos a todos para alabar y bendecir al Señor. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor,
palabra siempre tenemos esa caricia al alma, esas fuerzas nuevas, Señor, esa fe que se levanta viendo tu poder ahí en medio de tu iglesia, con los discípulos, con los apóstoles, haciendo tu obra, la cual aún no ha terminado, y tú sigues obrando, tú sigues haciendo milagros. Por eso te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que podamos ser parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia que no se cansa, sino que sigue adelante predicando tu palabra y llevando almas a tus pies. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, y ayúdanos a poder siempre dar frutos y que esos frutos tú los recibas como una ofrenda agradable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado por este mismo canal. Chau, chau.